Él es llamado Dios, el creador del universo, el Señor de los ejércitos. Para miles de millones de personas, Él es real. Pero ¿cómo surgió esta divinidad? Yahvé. Ese nombre resuena desde hace milenios entre aquellos que depositan su fe en la existencia de un Dios supremo. Es el centro de las tres grandes religiones abrámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Sin embargo, más allá de la creencia, hay un pasado arraigado en la historia de la humanidad, un pasado que pocos conocen completamente. Las evidencias históricas indican que Yahvé no siempre fue reconocido como la única divinidad. Al principio pudo haber sido solo uno entre varios dioses adorados por los antiguos pueblos del cercano oriente. Registros arqueológicos sugieren que Yahvé fue inicialmente venerado junto a otras divinidades y que su ascenso al estatus de Dios Supremo ocurrió gradualmente, influenciado por eventos históricos y transformaciones sociales. Antes de convertirse en el Dios central de la fe monoteísta, Yahvé posiblemente era un Dios tribal, adorado por grupos nómadas. La transición del politeísmo al monoteísmo hebreo fue un proceso complejo, moldeado por conflictos, reformas religiosas y la necesidad de una identidad nacional. La historia de Yahvé no es solo la historia de una divinidad, sino también la historia de la evolución de las creencias religiosas a lo largo del tiempo. Antes de que Yahvé se consolidara como el Dios supremo del monoteísmo hebreo, el cercano oriente era un vasto mosaico de creencias politeístas. Durante milenios, pueblos como los egipcios, mesopotámicos y cananeos no concebían la religión desde una perspectiva de exclusividad, sino de multiplicidad. Cada dios tenía una función específica dentro de un sistema complejo de culto, representando fuerzas naturales, aspectos de la vida cotidiana o siendo protectores de ciudades e imperios. El concepto de un único Dios absoluto que dominaría todo el universo aún estaba lejos de ser una realidad consolidada. Las civilizaciones mesopotámicas, por ejemplo, concebían el orden del cosmos como el resultado de la acción de diversas divinidades. Entre ellas, Marduk se destacaba como el principal dios de Babilonia, considerado el arquitecto del mundo y el responsable de mantener la justicia y el equilibrio. Su mito de creación, narrado en la epopeya Enum Elish, describe su victoria sobre Tiamat, la diosa primordial del caos, tras lo cual organiza el universo y se convierte en el gobernante supremo de los dioses. Este modelo de religión, en el que un dios principal emergía como soberano, sería una característica presente también en otras culturas de la región. En Egipto, la divinidad suprema variaba según la dinastía y el centro de poder. Durante Minoesin, gran parte de la historia egipcia, Amón-Ra fue reverenciado como el dios supremo, combinando los atributos del antiguo dios solar, Ra, con el poder político de Amón, patrón de Tebas. Se le veía no solo como el creador del mundo, sino también como la fuente de autoridad de los faraones, quienes eran considerados sus hijos e intermediarios divinos en la tierra. El culto a Amón-Ra era tan poderoso que por un breve periodo llegó a suprimir todas las demás divinidades bajo la reforma monoteísta de Akenatón, quien intentó instituir al dios Atón como el único. Entre los cananeos, pueblo vecino. De los hebreos, la estructura religiosa también era compleja. Él era considerado el gran Dios Padre, creador de todas las cosas y líder de los dioses, a menudo representado como un anciano sabio y distante. A su lado, Baal desempeñaba un papel más activo, siendo el dios de la tormenta y la fertilidad, asociado con el ciclo de las lluvias y la abundancia de las cosechas. El culto a Baal era tan influyente que, incluso dentro de la tradición bíblica, hay numerosas menciones a los israelitas oscilando entre la adoración a Yahvé y la veneración a Baal, lo que evidencia que durante un largo periodo, la religión hebrea aún no era estrictamente monoteísta. Es en este escenario de pluralidad divina donde aparecen las primeras menciones a Yahvé. Su origen exacto sigue siendo incierto, pero las evidencias arqueológicas sugieren que pudo haber sido inicialmente un dios menor venerado por tribus nómadas del desierto, como los madianitas y edomitas, antes de ser incorporado al culto israelita. Inscripciones encontradas en la región indican que Yahvé era adorado junto con otras divinidades, incluida Aserá, quien, según algunos estudiosos, pudo haber sido su consorte en ciertas tradiciones populares, a diferencia de El o Baal, cuyas funciones estaban ligadas a la creación y la fertilidad. Yahvé parece haber sido en sus primeras representaciones un dios guerrero. En muchos pasajes del Antiguo Testamento se le describe como el Dios de los ejércitos, aquel que lidera batallas y protege a su pueblo contra los enemigos. Este rasgo podría estar relacionado con el contexto nómada y tribal de los hebreos, en su etapa inicial, cuando la supervivencia dependía de la protección militar y la conquista de territorios. Sin embargo, Yahvé no surgió como una divinidad aislada. La transición del politeísmo al monoteísmo fue gradual y estuvo llena de disputas religiosas.
Durante siglos, los hebreos oscilaron entre el culto exclusivo a Yahvé y la influencia de las religiones vecinas. La Biblia recoge numerosos relatos de reyes y profetas que intentaron eliminar la adoración de otros dioses, lo que indica que la creencia en un único Dios no fue una aceptación inmediata, sino una construcción a lo largo del tiempo. El mundo antes de Yahvé era un mundo de múltiples divinidades, donde los dioses representaban diferentes aspectos de la existencia. Fue dentro de este contexto que Yahvé emergió, primero como un dios tribal, luego como la divinidad nacional de Israel, y finalmente como el único Dios verdadero en la concepción monoteísta. La ascensión de Yahvé al estatus de creador absoluto no fue un evento instantáneo, sino un proceso histórico complejo, marcado por conflictos, transformaciones y disputas teológicas. Los primeros hebreos no eran monoteístas. La idea de un único Dios exclusivo fue una construcción gradual y durante mucho tiempo Yahvé compartió espacio con otras divinidades dentro de la cultura israelita. La propia Biblia menciona en varias ocasiones que el pueblo hebreo practicaba el culto a otros dioses, ya sea por influencia de civilizaciones vecinas o por tradiciones arraigadas en el propio pueblo. En el Antiguo Testamento hay indicios claros de que los hebreos, en sus orígenes, eran politeístas. El primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí, sugiere que estos dioses existían y eran adorados. Los textos bíblicos revelan que Yahvé era frecuentemente puesto en competencia con otras divinidades, especialmente Baal, que tenía un culto fuerte en la región. Profetas como Elías, Jeremías y Oseas libraron una verdadera guerra ideológica contra aquellos que dividían su devoción entre Yahvé y otros dioses. Además, existen evidencias arqueológicas que sugieren que Yahvé pudo haber sido venerado, junto a una divinidad femenina, Aserá. Inscripciones encontradas en lugares como Kuntillet Ashrut, en el desierto del Sinaí, mencionan a Yahvé y su Aserá, lo que indica que en ciertos periodos él no era adorado de manera estrictamente monoteísta. En los cultos cananeos, Aserá era considerada una diosa de la fertilidad y consorte del Dios supremo El. Su posible relación con Yahvé sugiere que antes de la imposición del monoteísmo absoluto, algunas tradiciones veían a Yahvé dentro de un sistema religioso más amplio. El politeísmo hebreo también se manifestaba a través de la constante influencia extranjera. Durante siglos, el pueblo hebreo estuvo en contacto con egipcios, babilonios y cananeos, absorbiendo y reinterpretando elementos religiosos de estas culturas. Esto es evidente en varios momentos de la Biblia, donde los reyes israelitas son descritos, promoviendo o permitiendo el culto a dioses extranjeros. La figura del rey Salomón, por ejemplo, está asociada con un período de gran sincretismo religioso en el que altares y templos dedicados a dioses de otras naciones coexistían en Israel. Esta disputa entre Yahvé y otras divinidades no fue solo teológica, sino también política. La centralización del culto a Yahvé sirvió para unificar al pueblo hebreo bajo una identidad única, diferenciándolos de las naciones vecinas. Con el tiempo, los líderes religiosos comenzaron a reescribir e interpretar antiguas tradiciones para fortalecer la exclusividad del culto a Yahvé, promoviendo su imagen como el único Dios verdadero. Este proceso no ocurrió sin resistencia. El conflicto entre el monoteísmo emergente y el politeísmo tradicional generó tensiones constantes dentro de la sociedad hebrea. El propio Antiguo Testamento está lleno de advertencias contra la idolatría, reflejo del esfuerzo continuo por erradicar la adoración de otros dioses y consolidar a Yahvé como la única divinidad legítima. A lo largo de los siglos, la idea de Yahvé como un Dios exclusivo comenzó a afianzarse, pero su ascenso definitivo al estatus de única divinidad aún estaba por venir. El proceso de transformación de Yahvé, de un Dios tribal venerado entre otros a una divinidad suprema y exclusiva, ocurrió gradualmente y estuvo directamente ligado a eventos políticos y sociales que moldearon la identidad del pueblo hebreo. A diferencia de las religiones vecinas, donde un dios podía reinar temporalmente sobre otros sin que el politeísmo fuera abolido, en el caso de los hebreos hubo un cambio estructural profundo. Yahvé pasó a ser visto no solo como el Dios de Israel, sino como el único Dios existente ante el cual todas las demás divinidades fueron progresivamente rechazadas. Uno de los momentos clave de este proceso fue la consolidación de la monarquía israelita. Durante los reinados de David y Salomón, hubo un esfuerzo por centralizar el culto a Yahvé, vinculando la religión al poder político. El Templo de Jerusalén, construido por Salomón, se convirtió en el centro espiritual del reino, un símbolo de identidad nacional y exclusividad religiosa. Esta centralización marcó la transición del enoteísmo, que es la adoración de un Dios principal sin negar la existencia de otros, hacia un monoteísmo más estricto.
Sin embargo, los propios relatos bíblicos muestran que, incluso en ese período, otros dioses aún eran adorados en Israel, y la idea de un único Dios absoluto aún no estaba plenamente consolidada. El giro definitivo ocurrió con la destrucción del reino de Israel por los asirios y posteriormente con la caída de Judá y el exilio babilónico en el siglo VI a.C. Estos eventos fueron cruciales para la redefinición de la religión hebrea. El templo de Jerusalén fue destruido y los hebreos fueron llevados cautivos a Babilonia. Sin un templo y sin un territorio propio, la creencia en Yahvé tuvo que reformularse para sobrevivir. Fue en este periodo cuando él comenzó a ser concebido no solo como el Dios nacional de Israel, sino como el único Dios existente, soberano sobre todas las naciones. Durante el exilio hubo un profundo desarrollo de la teología monoteísta entre los hebreos. Este periodo también coincidió con el contacto con los persas, que seguían el zoroastrismo. Algunos historiadores sugieren que ciertas ideas de esta religión, como la oposición entre un Dios supremo y un principio del mal, pudieron haber influido en la evolución de conceptos dentro del judaísmo. Entre estas posibles influencias está la transformación de la figura de Satanás. En los textos hebreos más antiguos, Satanás aparece como un ser al servicio de Yahvé, cumpliendo el papel de cuestionador, y no como un enemigo absoluto. Solo en periodos posteriores comenzó a ser concebido como una entidad opositora de Dios, algo similar al dualismo presente en la religión persa. Otra idea que ganó fuerza en este periodo fue la del juicio final. Antes del exilio, la tradición hebrea enfatizaba recompensas y castigos durante la vida terrenal, y la prosperidad o desgracia de una nación se veía como consecuencia directa de su relación con Yahvé. Sin embargo, después del exilio y las dificultades enfrentadas por los hebreos, comenzaron a surgir interpretaciones que apuntaban a un juicio cósmico al final de los tiempos en el cual los justos serían recompensados y los impíos condenados. Algunos estudiosos sostienen que este concepto pudo haber sido influenciado por creencias persas, pero no hay pruebas definitivas sobre este origen. También fue durante y después del exilio que muchos textos bíblicos fueron compilados y editados. Textos más antiguos que mencionaban a otros dioses fueron reinterpretados para enfatizar la soberanía exclusiva de Yahvé. La tradición judía sostiene que estos cambios no alteraron el significado original de las escrituras, sino que simplemente reforzaron lo que ya formaba parte de la fe hebrea. Sin embargo, algunos historiadores argumentan que este proceso fue fundamental para la construcción de la identidad monoteísta del judaísmo, resultando en una reformulación de la narrativa religiosa. No obstante, la forma exacta en que estas ediciones ocurrieron sigue siendo motivo de debate académico. Con el regreso de los exiliados y la reconstrucción del templo bajo el dominio persa, el judaísmo emergió con una nueva identidad. Yahvé ya no era solo el Dios de Israel, sino que pasó a ser comprendido como el único Dios existente, creador del cielo y la tierra y gobernante supremo del destino humano. El monoteísmo absoluto se convirtió en la base de la fe judía y allanó el camino para las futuras religiones abrahámicas como el cristianismo y el islam. La imagen de Yahvé en la Biblia pasó por transformaciones a lo largo del tiempo, reflejando no solo la evolución de la fe del pueblo hebreo, sino también las influencias culturales y filosóficas que ayudaron a moldear el pensamiento religioso monoteísta. En los textos más antiguos, Yahvé es retratado de una manera muy cercana al contexto de su tiempo, apareciendo como un Dios que actúa directamente en la historia del pueblo de Israel. Sin embargo, a medida que el monoteísmo se consolida, él comienza a ser descrito como una divinidad más universal y trascendente, ampliando su papel más allá de la identidad nacional de los hebreos. En los primeros textos bíblicos, Yahvé es frecuentemente representado como un Dios que interactúa directamente con su pueblo. Él guía a los hebreos, interviene en conflictos y exige fidelidad exclusiva. Este retrato se alinea con el contexto de las antiguas religiones del Cercano Oriente, donde los dioses estaban fuertemente asociados con las necesidades y desafíos de cada nación. La Biblia relata momentos en los que Yahvé conduce a Israel a la victoria, establece leyes estrictas para la preservación de la alianza y castiga a aquellos que se desvían de sus mandamientos. Después del exilio babilónico, la forma en que Yahvé es descrito comienza a modificarse. Los profetas de este período, como Isaías y Jeremías, enfatizan su soberanía sobre todas las naciones y refuerzan la idea de un Dios que no se limita a Israel, sino que gobierna toda la creación. Yahvé pasa a ser presentado como un Dios que no solo juzga, sino que también guía y protege a su pueblo incluso en medio de las adversidades. Este cambio pudo haber sido influenciado por la necesidad de preservar la identidad religiosa judía en un momento de dispersión y reconstrucción.
Algunos historiadores argumentan que este proceso de transformación también pudo haber sido influenciado por el contacto con otras culturas. Durante la dominación persa, la relación con el zoroastrismo posiblemente reforzó la idea de un Dios supremo enfrentando fuerzas opuestas. Más tarde, con la influencia de la filosofía griega tras las conquistas de Alejandro, la concepción de Yahvé como un Dios omnipotente e inmutable cobró fuerza, acercándose al concepto de divinidad perfecta que sería ampliamente desarrollado en el pensamiento teológico posterior. Sin embargo, estas interpretaciones sobre influencias externas son debatidas. Mientras algunos estudiosos sostienen que el monoteísmo judío fue el resultado de un largo proceso histórico, otros ven esta transformación como una revelación progresiva y no como una simple consecuencia de las interacciones culturales. Lo que se sabe con certeza es que con el paso de los siglos, la comprensión de Yahvé se fue expandiendo, convirtiéndose en una divinidad no solo vinculada al destino de un único pueblo, sino al orden de toda la creación. Esta trayectoria refleja no solo la evolución de la creencia religiosa, sino también los desafíos enfrentados por el pueblo hebreo en diferentes momentos de la historia. La historia de Yahvé plantea una cuestión fundamental. ¿Siempre fue reconocido como el Dios único y absoluto o pasó por un proceso de transformación a lo largo del tiempo? Para aquellos que tienen fe, Yahvé siempre ha existido, revelándose gradualmente a la humanidad. En cambio, para historiadores y estudiosos de las religiones, la consolidación del monoteísmo fue un fenómeno que ocurrió dentro de un contexto histórico, influenciado por eventos políticos, sociales y culturales. Desde el punto de vista religioso, Yahvé es eterno y siempre ha sido el Creador Supremo. Las escrituras sagradas lo presentan como el Dios que se reveló al pueblo hebreo, guiándolos a lo largo de la historia. Para los creyentes, su divinidad no depende de cambios históricos, sino de su propia naturaleza que trasciende el tiempo y la comprensión humana. Por otro lado, desde el punto de vista histórico y académico, Yahvé pasó por un proceso de desarrollo. Registros arqueológicos indican que, en sus orígenes, pudo haber sido adorado como un dios entre muchos dentro de un panteón mayor, y su ascenso al estatus de único dios habría ocurrido gradualmente. El contacto con otras culturas, los eventos políticos y el exilio babilónico son frecuentemente citados como factores que moldearon la creencia en la exclusividad de Yahvé. ¿Fue esta evolución una construcción humana o una revelación divina? Esta es una cuestión que va más allá de la historia y entra en el ámbito de la fe. Comparando con otras religiones antiguas, se observa que muchas divinidades pasaron por transformaciones similares. En la mitología griega, Zeus comenzó como un dios local y se convirtió en el líder supremo del Olimpo. Entre los nórdicos, Odín pasó de ser un dios de la guerra a una figura más sabia y soberana. Sin embargo, a diferencia de estos ejemplos, Yahvé no permaneció dentro de un panteón, sino que se volvió absoluto y exclusivo, algo que no tiene un paralelo directo en muchas tradiciones antiguas. Esta transformación fue una construcción humana o el reflejo de una verdad mayor. Para aquellos que creen, Yahvé no solo siempre ha existido, sino que también siempre ha sido el único Dios, independientemente de cómo las personas lo comprendieran en diferentes épocas. Para los historiadores, emergió y se consolidó dentro de un largo proceso de cambios culturales. Al final, la respuesta depende de la perspectiva de cada uno. La fe ve a Yahvé como el Creador Supremo, mientras que la historia observa su ascenso como parte de un proceso natural de las religiones antiguas. ¿Y tú qué piensas al respecto? Deja tu comentario y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre esta cuestión.